Cadena Internacional presenta. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Política para Todos. Con Denise Smith y yo soy Gustavo Jiménez Pons. Pues bienvenidos nuevamente a debatir o hablar. Nos encantaría debatir, que nos mandaran comentarios. Yo ahorita ya tengo unos de los cuales voy a hablar. Sobre los temas que escuchamos en las noticias, escuchamos incluso en la sobremesa y en ocasiones no saben ni siquiera de qué estamos hablando. Porque generalmente a los mexicanos no les gusta leer, ¿o tú qué opinas? No, bueno, es algo que se ha perdido en este país muchísimo. Pero bueno, vamos a comenzar porque después nos come el tiempo. ¿Qué te parece, Denise, si hablamos de esto que sucedió el fin de semana en la inauguración del Estadio de los Diablos Rojos, donde pues el presidente de alguna manera sufrió en propia carne lo que está acostumbrado a hacerle a otros políticos, a gobernadores de otras entidades, pero ahora no fue orquestado, sino fue el sentimiento de la gente, la decepción de la gente ante 4 meses de negligencia, de poco profesionalismo gubernamental. Y falta de resultados. No, el problema no son la falta de resultados nada más, sino las ocurrencias como se está gobernando. Exactamente, porque nos deja ver que no hay rumbo. Sin embargo, hay primero que explicar exactamente cuando nosotros observamos que nos dicen es que tiene un 80% de aprobación, no, de popularidad, que no significa lo mismo que la gente está contenta con lo que está haciendo. Es importante saber cómo se hacen las encuestas, qué es una encuesta, qué es una muestra, cómo hacen estas casas encuestadoras las preguntas. Primero que nada, para hacer una encuesta se requiere una muestra representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma unos pedacitos de la población. No pueden, la gente yo creo que cree que a los 120 millones de mexicanos nos entrevistan. Definitivamente no. Se toma una muy pequeñita muestra en algunos pocos lugares y de ahí ya hacen una generalidad. O sea, todos los mexicanos piensan así. Entonces, hay que observar, hay sesgos en estas investigaciones. ¿Qué quiere decir? Que a veces por el hecho de haber tomado esas muestras de personas, tal vez son localidades donde López Obrador es muy popular, o personas que no entienden lo que está pasando o ni siquiera se han enterado o no les interesa saber qué está haciendo el gobierno. Entonces el hecho de que hagan encuestas con muestras tan pequeñitas y tan sesgadas, eso a mí no me dice nada. Cuando yo oía que el 80% de popularidad me hacía tanto ruido, ¿por qué? Porque solamente de los 90 millones de mexicanos que tenemos acceso a votar, porque los otros son menores de edad, somos 120 millones. Y de los cuales 30 millones son menores de edad y no pueden votar. Uh-huh. Entonces esos 90 millones, solamente 30 votaron por López Obrador. ¿Qué pasa con los otros? Más bien son 54 millones, los ¿no? que no votaron 54 por él. Que no votamos por él. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de que dicen el 80% de las personas aprueban a López Obrador, estamos hablando que tal vez de esos 54 que no votamos por él, ahora ya estamos con él. Cuando tú oyes en la calle, o sea, desmiénteme si estoy diciendo algo que no es cierto, oyes en la calle que la gente está fastidiada, harta, incluso arrepentida, muchos de los que votaron por él. Entonces, yo no entiendo qué está pasando. O están mintiendo las casas encuestadoras, o realmente lo que pasó el domingo es una muestra representativa de la realidad mexicana. Bueno, vamos a hablar de lo que es una muestra representativa. Una muestra representativa sería el que de alguna manera se pudiera tomar por lo menos un porcentaje importante de la población del país. No solo en territorios o zonas donde le fuera favorable al hoy presidente, sino también en otras partes del país donde no le es tan favorable, y hacerlo balanceadamente, para que hubiera opinión de unos y otros y pudieran tener la gente un panorama claro. Pero 400 personas
que No, fueron es las que fueron representativo. encuestadas, no es representativo de nada. 400 personas es el 0.000. Cero nada. Nada, O sea, sí, nada. o sea, si fueran 400,000 personas, aún así no es representa nada. a los Y 90 millones. Sí, pero espérame. Pero 400,000 personas, 400,000 personas fueron las que de alguna manera fueron tomadas en cuenta para la cancelación de una obra tan importante como la del aeropuerto de la Ciudad de México. Y se hiciera vinculatoria, Sí, con- sin violando la ley, que pero es vinculatoria. bueno, que sus resultados tengan efectos legales En las y- decisiones de en gobierno. las decisiones de gobierno. Y aquí la hicieron vinculatoria, pero la de los presidentes, el de si juzgamos o no a los presidentes, no se realizó ni se llevó a cabo, No. porque no está la ley facultada para hacer esas encuestas y hacerlas vinculatorias. Bueno, ese es otro, Ese es otro otro tema. tema. Pero ahorita voy a introducir un tema que no habíamos dicho, lo de la revocación de mandato. Todo el mundo está temblando de que creen que en 3 años López Obrador va a estar tan fuerte que muy probablemente no solo nos sirva que cuando se haga la encuesta para ver si se queda o no, y no va a ser una encuesta, lo van a meter en las elecciones intermedias su foto y va a poder Sí, hacer o sea, va a campaña. estar presente. Va a estar presente, pero lo grave es que él va a poder hacer campaña. Entonces les va a ayudar a los que son de su partido, les va a ayudar para que ellos puedan irse ahora sí que con la corriente y ganen. Como sucedió antes de estas elecciones, que en Exactamente. cada elección que hubo, local, estatal, López Obrador estaba al lado de los candidatos de Morena. Sí. Y el partido Morena se publicitaba a través de López Obrador, aún no siendo tiempos de campaña. Pero bueno, Pero aquí quiero tomar este punto, sí. ¿por qué? Porque, ¿y qué tal si pierde? ¿Y qué tal si la gente ya no lo quiere? Entonces, eso es maravilloso, porque entonces... Pero, bueno, espérame, maravilloso para que ya no esté. Pero ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Una persona que va a nombrar el Congreso? ¿Un presidente totalmente debilitado? ¿Una persona que no va a tener la popularidad que tiene hoy López Obrador? Imagínate la ingobernabilidad. Bueno, pero es Pero lo sí, mismo eso. que pasaría si hoy el presidente faltara. Tú sabes que no está México preparado en sus leyes No. para que realmente haya un presidente No hay sustituto, no hay vicepresidente, no nada, que caiga en el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es lo suficiente garantía para que el país se pueda conducir con rumbo. Pero aún así, la realidad es que no va a pasar. La realidad es que es otra la intención de esa, Totalmente, de esa sí. revocación de mandato. Es- Pero, si te parece, Denise, terminamos el tema de qué significa ese rechazo Por que supuesto. recibió. ¿Y sabes por qué? Porque ha habido teorías conspiracionales de que fue José Antonio Meade, Porque estaba ahí. porque estaba ahí, O no, o bueno, los no- hijos de Calderón. O sea, esto es el absurdo, justificar. es el absurdo de la gente que sigue fielmente a Andrés Manuel López Obrador. No lo podemos culpar a él, pero sí a ellos. Lo que sí podemos decir del hoy presidente es que la forma como se dirigió a la gente, llamándolos porra fifí, los gestos de arrebato como los hizo, por el enojo que sentía con la gente, eso debe ser tomado en cuenta por toda la ciudadanía. Tiene que considerarse que son los mismos gestos que le veías a un señor como Adolfo Hitler. O como un dictador. Bueno, voy a hablar como psicóloga. Evidentemente tiene muy poca inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque no logra controlarse. Y parte de las patologías que observamos, ahora sí, son observables. Yo no he tenido al señor aquí para hacerle un diagnóstico clínico, pero sí puedo decir de lo que observo. No tiene control de impulsos. Es una persona que tiene muy poca tolerancia. Es un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Es una persona que es tan megalómano que considera que nadie lo puede contradecir. Nadie puede, él está por encima de la ley, él está por encima de todos, y el hecho de que se atrevan a cuestionarlo con este abucheo, evidentemente se le No le cae mostró, nada bien. no le cae nada bien, porque él no
no está acostumbrado a estar en escenarios donde no le es favorable. Generalmente esos escenarios es de Están gente arreglados, acarreada, de por el gente que partido. está pagada por el partido, en donde él se siente muy cómodo, donde puede decir una cantidad de cosas que parece mamarracho de cantina y no pasa nada, al contrario, le aplauden todas sus estupideces. Entonces, por eso, todo es percepción, Gustavo. Si tú mandas la percepción de que este señor es súper aplaudido y súper amado y súper querido, tú te sumas al ganador. A nadie le gusta perder. Entonces la gente empieza a considerar que tal vez lo que está diciendo es maravilloso. Que es lo que ha pasado con sus seguidores. Exactamente. No se atreven a siquiera cuestionarlo porque creen que el hecho de hacerlo, tal vez yo soy el loco, el que estoy mal, el que no soy normal, porque todos le aplauden. Perdóname, no, son montajes lo que hacen. Pero bueno, hablando de esta poca tolerancia a la frustración, de estos arranques con los que somos gobernados, pues nos lleva al siguiente tema, Denise. Sin embargo, me gustaría decir a Omar Mina, que nos comenta que ¿cuándo dejará de estar en campaña? Y esa es la pregunta que hemos estado haciéndonos todos desde hace 4 meses. No sabe hacer otra cosa este señor. No sabe gobernar. A ver, vamos a ver su recorrido. ¿Cuándo lo han visto trabajar? ¿Tiene de experiencia laboral realmente en gobierno? 6 años. Nada más. Todo lo demás ha sido dirigente de partido, porro, activista. ¿Cuándo ha trabajado? Y luego quiere regular a los empresarios cuando él nunca ha trabajado. Empresario. Ni ha sido empresario, ni ha trabajado en una empresa. No, pero mira, vamos privada. a decir que de alguna manera le vamos a reconocer 18 años de trabajo persistente para intentar llegar a la presidencia, lo que finalmente consiguió. Pero el problema es el trabajo público, el problema es el trabajo productivo, el problema es de qué vivió. Pero son otros temas. ¿Qué te parece si nos vamos, en base a esas decisiones un poco de estómago, arrebatadas, lo que hizo en el caso de las cartas que envió al rey de España y al Vaticano, concretamente al Papa, exigiendo se diera una disculpa a los pueblos originarios en virtud de la conquista? Yo creo que de verdad ya es irrisorio que esto haya sucedido, porque si nos vamos a poder poner a pedir disculpas, los aztecas tendrían que haberse disculpado, primero que nada, con todos los pueblos que sometieron a lo largo de su historia. Exactamente. Después de eso, pues todos los pueblos que ayudaron a Hernán Cortés a someter a los aztecas, pues que se disculpen con los aztecas. Así es. Y los españoles también con los aztecas. Pero, pues, siguiendo ese camino de disculpas en la historia, pues vámonos un poco más adelante. ¿Por qué no le exigimos al gobierno de México que se disculpe con Austria por haber matado a Maximiliano? Sí. ¿No? Por haber repelido la segunda intentona de conquista de España en 1829 y causarle bajas. O los españoles a los morros. Hay muchas disculpas. ¿No? O Santana por el Álamo o cosas así. Sin embargo, dijiste, primero que nada, ese tipo de disculpas generalmente se han observado en los últimos años cuando hay gobiernos que piden disculpas a países o a grupos que se han visto vulnerados. Sin embargo, generalmente estas disculpas vienen de la persona que violentó o que cometió los actos. Nunca se ha visto que se piden. Ahorita dijiste una cosa, los arrebatos de López Obrador. Yo no lo creo que sean arrebatos. Yo creo que esto, lejos de ser, primero que nada, no está en la agenda nacional. Uh-huh. Yo creo que es una agenda de López Obrador. ¿No has visto el video donde publicita el libro de su mujer, donde habla justamente de este periodo de México? Sí. Bueno, que no era México. Hay que hablar primero. No, era Tenochtitlán. Era Tenochtitlán. Y los tlaxcaltecas y demás. Y demás pueblos que rodeaban. Pero hay que entender eso. La gente, yo he visto en redes, creen que México ya estaba conformado y llegaron un ejército de españoles a hacer un genocidio a los mexicanos. Primero que nada, México no existía. Sí. Eran grupos, diferentes grupos de indígenas, y los que dominaban y los que tenían la hegemonía de la fuerza era el imperio azteca.
¿Sabes cuántos españoles llegaron? Alrededor de 1500. 1500 españoles. Sí. ¿Cómo entonces Hernán Cortés pudo haber logrado derrotar a los aztecas, que eran un imperio, siendo que nada más eran 1500? Pues justamente por eso, porque se sumaron los mexicanos, más bien no es cierto, los pueblos originarios se les sumaron a Hernán Cortés. ¿Para qué? Para vencer a los aztecas. Estamos hablando de mexicanos, o sea, todavía no se llamaban mexicanos, pero estamos hablando que de origen nos sumamos para derrocar a otros que son de nuestra propia sangre. Denise, esto es muy fácil de entender. Hay un término que usamos muchísimo comúnmente, el malinchismo, que viene de la traición de la Malinche. Así es, ¿Okay? que no fue traición, ¿eh? No, lo podemos hablar. bueno, a ver, sí, porque se le voltea, vamos a decir, a su pueblo originario, pero, a ver, finalmente fuimos los propios pueblos originarios de México quienes doblegamos a los aztecas en conjunto con los españoles. Y lo ¿Cómo seguimos se haciendo. pide perdón por esto? Pero seguimos nuevamente los mexicanos en contra de los mexicanos. No. Y ahora más que nunca, exacerbadísimo por el odio y resentimiento de López, o más bien no. Yo insisto, este señor tiene una agenda muy clara, es muy astuto. A él le interesa que estemos divorciados, le interesa que estemos peleando. ¿Por qué? Porque el ganador siempre es él. Se ha revuelto Pero ganancia de dime una cosa, pescadores. ¿de qué serviría este distractor de la disculpa de la corona española, que los que realmente agraviaron en la época de la conquista fue la corona de Castilla, ni siquiera la corona española? Sí, Entonces, estaba dividido en varios reinos. exactamente. Entonces es otra falta, la ignorancia del gobierno actual. De exigirle uno a un rey hegemónico de España. Exactamente. Entonces es parte de todo lo que estamos observando de las incongruencias del gobierno, pero evidentemente, y también yo he visto en redes que la gente comenta que efectivamente hay un agravio hacia los pueblos indígenas. Pero no, a ver, vamos a ver, pero ¿una es conquista actual. o es una...? Sí, agravio actual, Sí. espérame, es a donde Sí. iba. Un agravio actual, el 90%, solo hay un 10% de indígenas. Originarios. El 90% somos esa mezcla somos eurodescendientes. Mestizos, y también hay mucha mezcla de raza negra que la gente desconoce. No, y estos, qué bueno que lo tocas, estos afromexicanos que la gente ignora completamente. Estamos hablando de verdaderos descendientes de africanos ya radicados en México, que constituyen una colonia muy importante, una parte de la población muy importante y que son ignorados. Y te voy a decir aquí, le mando un abrazo a Sergio Peñalosa, que es uno de los directivos de la comunidad de afromexicanos. Él participó como aspirante independiente a la candidatura a la presidencia de la República, y de verdad es un esfuerzo muy loable que hay que reconocer, y que además todo el resto de los mexicanos que somos ignorantes ante la existencia de este grupo étnico, tenemos que reconocer y darle los derechos que tienen todos los mexicanos. Eso sería justamente realmente una reivindicación de los grupos originarios o de los indígenas que hoy por hoy están rezagados, son brutalmente abusados, son personas que son utilizadas incluso. Bueno, cuando yo trabajaba en gobierno, yo conocí un grupo, bueno, más bien trabajamos con todo lo que era trata de personas, y hay grupos originarios en donde a las mujeres se les vende, ya tal cual, son desde chiquitas utilizadas para ser vendidas como indígenas, digamos que son mujeres que son como muy folclóricas para los asiáticos. Entonces todos estos grupos originarios que continúan sufriendo estas violaciones a sus derechos, hoy se merecen una disculpa, sí, pero no de la corona española, por Dios. No, del gobierno mexicano. Y de los propios las autoridades mexicanos, y de los mexicanos. de todos. Denise, ¿qué te parece si vamos a un corte, Jaime? Porque nos hemos seguido y no ha pasado nada. Claro que sí. Sol Mundet,
el sidral que acompaña a la comida mexicana desde hace años. Comida que es patrimonio de la humanidad. Pongámonos a su altura. No le digamos taquito, molito, como si fueran chiquitos. Pidamos pescado, mole, pozole. La comida mexicana es grande y merece a su lado un refresco hecho a su medida. Para la gran comida mexicana, el gran sabor de Sidral Mundet. Regresamos nuevamente con el tema de los agravios. Los agravios. Entonces, ya cerrando este tema, justamente, qué bueno, mira, por otro lado voy a reconocerle a López Obrador el hecho de que haya traído a la mesa, bueno, él no trajo a la mesa los agravios a los pueblos originarios actuales, hizo esta ridiculez, porque es una ridiculez, totalmente fuera de contexto, porque el contexto actual no tiene nada que ver, los agravios que estamos viendo, no como mexicanos mestizos. Pero eso sí, todos se sienten agraviados, los ves en redes, todas las matanzas. Perdóname. Yo creo que he visto comentarios a favor y en contra. Pero estamos hablando de los que apoyan a López Obrador. Perdóname, los españoles no hicieron como los gringos, que justamente asesinaron a los pueblos originarios, los relegaron, los pusieron en ¿cómo se llaman estas reservas? No, los españoles se mezclaron. Y entonces nosotros somos el resultado de lo que ellos hicieron. Sí. Pero además, te digo, son dos situaciones de historia diferentes. ¿Por qué? Porque finalmente los españoles se mezclaron. Y en Estados Unidos, pues sí, los pusieron en reservas. Fue en algún momento una masacre, fue un abuso, lo que tú quieras. Pero si hoy ves los beneficios que en reciprocidad de todas esas acciones tienen las comunidades americanas, no pagan impuestos, no pagan impuestos, tienen todos los casinos, tienen todo esto, o sea, hay un resarcir de cierta parte en materia más que nada económica, porque no hay un reconocimiento tal, pero juegan dentro y tienen una cierta autonomía que aquí no existe. Sin embargo, siguen siendo rezagados, siguen siendo discriminados, y hoy en México observamos que también estos grupos están siendo discriminados, lastimados, pero sin beneficios de ningún tipo. De ningún tipo, no están incluidos en el México moderno. No, porque, a ver, el primer error es, lo representa en la Cámara de Diputados no un miembro de estos grupos originarios, sino un señor de traje y corbata que nada tiene que ver con los intereses de esos grupos originarios. Pero bueno, eso es el México que estábamos viviendo aquí. El disparate, además, no proviene realmente del presidente López Obrador, pues digo, fue una ocurrencia de quien lleva los pantalones en esa casa, que es la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y que pues es quien aparentemente redacta la carta. La falda, no, los pantalones, pues, digámoslo así. Estamos viviendo, por lo visto, o vamos a vivir de alguna manera, un segundo periodo presidencial donde hay una intervención en asuntos de Estado de la mujer del presidente. La mujer del presidente no tenía absolutamente nada que hacer entrevistándose con visitantes de Estado, y creo que no queremos otro Vicente Fox con Marta Sagún, ¿no? No es criticar a Andrés Manuel, nada más por criticarlo, reconozcamos que ya tuvimos esta experiencia en el sexenio de Vicente Fox, donde Vicente Fox le preguntaba normalmente en las reuniones aquellas del gabinetazo, ¿tú qué opinas, Martita? Sí. Okay. Entonces, esto se tiene que acabar en México, ¿no? La democracia es así, se eligió un presidente, lo está haciendo mal, juzguémoslo la ciudadanía, pero desde luego en ningún momento votamos ni por una pareja presidencial, ni por la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que francamente después de habernos pintado un violín a todos los mexicanos en compañía de Tatiana Cloutier, a los que no estábamos a favor de Andrés Manuel, pues creo que representa mucho de la forma de pensar, de su forma de actuar y de la forma como se está gobernando. Vámonos al siguiente tema, si te parece. Pero antes, y otra vez te voy a llevar otra vez al tema que estamos tratando. Insisto,
Esto no son ocurrencias, esto no es más bien un arranque de López Obrador. Todo está muy bien planeado. Después de haber sido abucheado, cuando Poncho Romo, que anuncia también que ahora ya no va a haber austeridad republicana, sino pobreza franciscana para las secretarías. Todos estos temas que hoy traemos en la mesa, lo de la revocación del mandato, la aprobación en el Senado, son temas que a López Obrador le urge no salgan tanto en la palestra, no estén tanto en los medios. Y se disfrazan en estas cortinas de humo. Entonces, manda una carta es más, la carta, ¿sí sabes la fecha de la carta? Sí, 1 de marzo. 1 de marzo. ¿Por qué sale hasta el 25? Se hace pública. Porque se supone que se filtró. Ajá. Y se filtró, pero casualmente también salió un video diciendo lo mismo. O sea, no era tan secreta, no se filtró. Todo esto tenía un plan. Es que, a ver, si tú ves la conferencia o la homilía del señor López Obrador de ese día, te das cuenta que él dice, a ver, ¿quién conoce el contenido completo de la carta? Yo lo dije, no se filtró, bueno, ¿se filtró o no se filtró? Exactamente. A ver, sí, pero a ver, yo lo dije, ¿por qué haces un video donde hablas? Se va a las pirámides con su esposa. Y deja plantado a los mandos de la Secretaría de Marina en Acapulco, donde debía entregar unos reconocimientos a los mismos, que son los encargados del tema más importante hoy, la seguridad. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a él, se va a hacer un video con su esposa no tiene nada que hacer en el video. Y lo siguiente que es muy grave es ocultarle a la ciudadanía el contenido de unas cartas donde a nombre del Estado mexicano. Exacto. Si lo hace a nombre personal, sí, que lo haga. Que lo haga lo que quiera, pero lo hace a nombre del Estado mexicano, y eso es muy grave, porque nosotros tenemos el derecho a la información de todas estas acciones. A ver, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, te voy a hablar de tú porque es como te tengo que hablar, no tiene que ver con la investidura. No eres el dueño de México. Eres mi empleado, eres el empleado de la gente que está viendo, eres nuestro gerente. Parte del Consejo de Administración, siendo mayoría en tu favor, te dio ese mandato. Pero los que mandamos somos nosotros, a los que tienes que rendir cuentas es a nosotros, no estás por encima de nosotros. Desgraciadamente hoy, con la Constitución, haces un poco lo que quieres. Le da la gana. El artículo 39 constitucional, si bien señala que todo poder dimana del pueblo y es para el pueblo, y que el pueblo tiene el derecho inalienable de cambiar ese gobierno en cualquier momento, claro que está amarrado de las manos por el artículo 41, porque hay que hacerlo a través de los poderes del Estado, quiere decir, del poder judicial, del poder legislativo y el ejecutivo. Sí, no, pero a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Sería tanto como poner a los 40 ladrones a juzgar a Alibaba. ¿Ok? Pero déjame terminar nada más la idea. Entonces, lo que te quiero decir es que tienes la obligación moral, constitucional y legal de informar a la población, a la ciudadanía, a aquellos que somos tus mandantes, de cualquier acción que tomes en favor de México, en nombre de México o hablando por México. No es tu colonia, no es tu rancho, no es tu casa, para que tú decidas lo que se hace. El mandato es muy claro. Eres un administrador de los bienes, ya acabaste con ellos, porque haber destruido la infraestructura del gobierno es una locura. Lo hablo por la flota de aviones, lo hablo por los coches del Estado Mayor Presidencial, y lo hablo por cada cosa que has trastocado, que costó, sí, destruido, sí, exactamente, es la palabra destruido, que es parte de el esfuerzo de los mexicanos por construir una democracia y una estructura que sirva. Se puede arreglar, pero no destruir, porque tú no eres el dueño de esa infraestructura que se ha construido a lo largo de los años. En su mente sí, En su mente, no, en su mente sí, pero yo te lo digo, presidente Andrés Manuel López Obrador, te lo digo, Andrés Manuel, estás metiendo cada día más la pata, y entre las patas te estás llevando a todos los mexicanos, porque darles dinero
no es arreglar su problemática. Darles dinero es solo alargar el sufrimiento. Acuérdate bien lo que dijo el ingeniero Carlos Slim. La pobreza no se combate con dádivas, se combate con empleo, generando infraestructura, las condiciones. Y generando las condiciones para que nosotros los empresarios, no tu gobierno, nosotros los empresarios podamos generar empleos que nos pueden exigir que sean bien remunerados, no adecuadamente, como debe de ser remunerados, pero entonces quítanos las cargas sociales, las cargas fiscales excesivas, para que nosotros creemos empleos que sean verdaderamente convenientes para quienes empleamos. Estás hablando de una forma muy neoliberal. No, bueno, oye, yo creo que neoliberal es llevarte a Jared Kushner a cenar a casa de Bernardo Gómez. Eso, o sea, más neoliberal que eso no hay. Vamos a ver por qué. Voy a retomar otra vez el tema del neoliberalismo, que es justamente quitar al Estado dentro de toda el mercado libre, su intervención en el mercado libre. Él lo que quiere justamente es eso, eliminar al mercado, a los que hoy por hoy participan en el mercado, y él tomar las riendas del mercado. Pero yo estoy observando en López Obrador un neoliberalismo, en donde efectivamente, por un lado, ahora sí que su mano derecha dice que adiós al neoliberalismo, que la gente no entiende, y en el video anterior lo explicamos. Y por otro lado, tiene conductas de extremo neoliberalismo cuando invita al yerno de Donald Trump y se reúnen en la casa de uno de los altos directivos de Televisa, la gran enemiga de López Obrador hasta hoy ya no en lo campaña, es. Hoy ya no lo es. Entonces, una incongruencia que vemos en este gobierno. Es neoliberal cuando le conviene, cuando la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque a nadie le dijo que invitó a Kushner. Cuando le dijeron en una entrevista... Yo quiero ver cómo llegó Jared Kushner y cómo fue recibido. Espérate, seguramente... le preguntaron en su homilía de todas las mañanas que el por qué no le anunció a los medios de comunicación que venía Kushner. Ay, no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieren enterarse? Eso contestó, pero ya sabes, con su, Entonces, finalmente, nos damos cuenta que al presidente de España lo meten en un Jetta para anunciar que vino. Que hay austeridad. Que es austeridad franciscana. Pero este señor seguramente lo llenó de pompa y platillo. No le podía dar ese trato, por Dios. No, ya todavía lo manda el demonio. Él es el presidente de México y se reúne en una casa de un particular empresario cuando está que además recibiendo a los que criticó por ser la mafia del poder, por ser aprovecharse de la ignorancia de la gente de México, de muchas cosas. Lo que me digas, señaló a Televisa. Hoy Bernardo Gómez es el presidente, pero pues entonces ahora hay que poner a ese presidente, como lo hizo con todos los empresarios, a los que acusó de corruptos y de ladrones. Ahora ya todos trabajan para él. Entonces, una vez pasados por el arco, la entrada principal de Palacio Nacional, ya tocan el manto de pureza, besan la mano, y todos están perdonados ¿puros? De todos sus pecados y van al reino de los cielos y son honrados. Lo mismo pasa con estas compañías que han sido señaladas por corrupción, por lavado de dinero, que ahora van a tener la refinería de Dos Bocas, pero no importa, porque aquí no han hecho nada. Entonces, ¿por qué no traemos a Jack el Destripador y lo ponemos al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Para que se vea alguien. Una analogía un poco cruel, ¿no? Pues sí, pero es que eso es lo que está haciendo. Totalmente, o sea, traen unos ladrones me encantó tu analogía, a entregarles el recurso de México para que hagan las obras por las que han sido señaladas. Ya no robes allá, ahora te invito a robar de este lado. Pero además oficialmente. No, porque además ya tienes mi venia. Sí. Si antes no tenías la venia de López Obrador, eras un corrupto para robar. Pero a ver, ahora ya el primer corrupto que tiene ahí, ladrón, López. El primero es su jefe de la oficina de la presidencia, pues, sino que vayan a Monterrey y pregunten cuál es la historia de Poncho Romo, o sea, cómo acabó con su suegro. O sea, a ver, ¿de qué me están hablando? Lanzó al suegro. Sí. Entonces, la fortuna de Poncho Romo proviene de la tranza a su suegro, y hoy es el hombre poderoso de este sexenio. José María Córdoba Montoya
de la Cuarta Transformación. Ok. Sí, eso es lo que tienes ahí, porque si te acuerdas, el hombre más poderoso del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, después de Carlos Salinas de Gortari, era José María Córdoba Montoya. Sin embargo, las personas desconocen toda esta información y continúa este señor con un teflón de impunidad en donde haga lo que haga, la gente al no informarse, a no leer... Bueno, su gente a la que tiene comprada. No, pero su base también. Sí, por eso, pero su base hoy está engolosinada con tantas tonterías. Tantas estupideces. Sí, que no es posible. Pero vamos a hablarle a la gente informada. Acuérdate que su base no la vamos a convencer. No nos interesa. Sí, no. Nos interesan las personas que realmente quieren saber más, quieren entender qué está pasando y que no están con él, tampoco están... No están definidos. No están definidos, efectivamente. Sí, pero esa es a la gente que le estamos hablando. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Perfecto. Pero seguimos acá. Sí. Y ahí hay unas preguntas. Sol Mundet, el sidral que acompaña a la comida mexicana desde hace años. Comida que es patrimonio de la humanidad. Pongámonos a su altura. No le digamos taquito, molito, como si fueran chiquitos. Pidamos pescado, mole, pozole. La comida mexicana es grande y merece a su lado un refresco hecho a su medida. Para la gran comida mexicana, el gran sabor de Sidral Mundet. Nuevamente estamos con ustedes y quisiéramos, es que hay tantos temas, en verdad, es imposible cubrirlos en una hora. Pero esta semana fue de verdad abrumadora en temas. Exactamente, y sobre todo la gente cree que este agravio... Bueno, voy a volver a tomar el tema, por favor, porque salió un comentario que nos hizo Andrea, muy pertinente. Sobre todo han salido muchas aclaraciones de que entre el gobierno entre México y España no solo no hay un agravio per se, sino somos hermanos, somos familia, por Dios, compartimos la mitad de nuestro DNA. Entonces, Andrea, si nos pudieras leer este tratado de paz que se hizo en 1836, cuando la independencia había sido 15 años antes, en 1821. Sí. Ajá. Si nos puedes leer. Sí, es el artículo 2, dice: habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna. Entonces, el Tratado de Paz en 1836. Y hay que aclarar también, gracias Andrea, que México fue colonia desde 1521 hasta 1821. 300 años de colonia. Y de 1821, ahora que vamos a cumplir 200 años como... no, 500. Perdón, 500 años, no. Del descubrimiento. No, vamos sí. a cumplir apenas 200 años como república y de independencia. O sea, mucho más tiempo tuvimos como colonia. Apenas estamos cumpliendo 200 años como república. No como república, como Estado mexicano, vamos a decir, como país. Como país. Sí. Sí, como república. No, porque es que fue un proceso hasta llegar a la república. Ok, bueno, pero de 1821 que logramos nuestra independencia a 2021 son apenas 200 años sin colonia. Sí. Entonces, pero ya se firmó un tratado de paz en 1836 en donde justamente se asume y se reconoce que no hay agravios entre nosotros. Y que se dé una amnistía de los dos lados. Así es. Pero bueno, vamos a cerrar este tema con esto. Y ahora, a mí me encantaría, porque tú eres el experto en esto y acaba de salir esa noticia en esta semana, en donde nuevamente sale a la venta el avión presidencial, que es un 787-8. 2009. 2009. Ajá. Cuando estábamos viendo en esta información que tú me hiciste favor de proporcionarme, tú fuiste el único ofertante de la compra, el único que ofertó comprar el avión, cuando López Obrador abrió nuevamente la boca para decir que va a vender. A ver, espérame, tú como abogado, dime, yo no estoy muy letrada en esto. ¿Se vale vender los recursos que no son suyos, los bienes de la nación? ¿Los puede estar vendiendo? A ver, no los puede vender. ¿Quién le va a poner un freno? Si el Congreso es suyo. Definitivamente se debió haber pedido permiso al Congreso. Ahora,
el tema del avión presidencial pues, está rodeado de mentiras. Por favor, porque, infórmanos. Porque la primera mentira es que es un leasing. Si es un leasing, ¿Qué es un leasing? ¿Qué es un leasing? ¿Qué es un leasing? es un arrendamiento. Ah, ok. Pero es un arrendamiento entre Banobras, que se lo arrienda al gobierno federal durante 15 años para que al final del mismo pase a ser un activo de la Sedena. Banobras se lo compra a Boeing en $125,045,800 y incluye un gran paquete de refacciones. Perdón, ¿en qué año se lo compra? ¿En 2009? No, ya después? se lo compra en 2014. Ok, entonces ya era un avión que estaba depreciado de alguna manera. Sí, porque además fue el avión de demostración de la Boeing. ¿Por qué? Ah, de eso es como cuando llegas a una concesionaria y está, es el más, coche que te prestan, sí. Porque ya ya fue utilizado. Bueno, el avión se entregó con 600 horas a México. Pero lo particular de este avión es que este avión es lo que se llama en el mundo de la aviación un avión huérfano. Quiere decir, no hay otro como él que le preceda, ni otro como él que le suceda. ¿Por qué? Porque el primero en volar, para probar que podía volar este diseño, fue el Serie 4 de la serie de Boeing. O sea, el uno es un diseño para probarlo en un túnel de aire, el otro es una maqueta más perfecta, lo que tú quieras. Pero el primero que vuela es el Serie 5 y este es el Serie 6. ¿Y qué significa eso? Perdón, okay. Pero... A ver, pues si el primero que vuela de una serie de aviones, de los que hoy hay quizá 400, es el Serie 4 y el Serie 5 es el que usas de demostración. Realmente, ¿cuánto tiempo tarda entre salir una serie y la otra? No, bueno, pues es que eso depende de Boeing. Puede sacar el 797, que sería el paso siguiente, en cualquier momento. Ah, okay. ¿Es como el iPhone 4, luego el iPhone 5, el iPhone 6? ¿Esa es la serie? No, porque todos los que vienen ahorita son 787, guión 8 son estos, luego guión 9. ¿Es como la versión mejorada? 10. Sí, así sería. Okay. Por eso sí. El iPhone 5, el 7. No, sería el iPhone 10X, 10S, 10R. Okay, ¿Sí me entiendes? Es que, sí. No, el 10 normal. Sé que es tu tema, es tu lenguaje y nosotros no entendemos muy bien. Entonces, para que sepamos de qué estás hablando. No, estás hablando de la misma serie. Ajá. Con las siguientes restricciones. Okay. El primero que vuela es el Serie 5 y este es el Serie 6. ¿Ok? ¿Qué pasa? Todavía no es un avión de producción. ¿Qué es eso? O sea, un avión que ya se hace en serie. Ya. De hecho, los 787-8 de producción son -8S, quiere decir 8 Series. Ok. Bueno, ya estamos aprendiendo algo. Ok, los demás eran 9 Series y 10 Series, ¿no? El avión presidencial trae un ala diferente al 787-8S que se comercializa ya. Trae una electrónica diferente. ¿El que tiene ahorita la presidencia? Sí, trae una electrónica diferente y tiene limitaciones comparado con sus aparentes semejantes, parientes lejanos que son los de serie. Ok, nada más, sí. Tú me enseñaste información de que hoy entramos a la página en donde hoy por hoy solo hay 3 en venta en el mundo. Sí. De los cuales vale 122 millones. Uno que es 2015. 2017, 122 millones. Eso quiere decir que el 2009, que además ya venía depreciado porque era el de demostración, no vale lo que pide López. A ver, es un discurso precioso para una campaña, decir, vale 7.500 millones de pesos, 125,45,800 nunca ha sido 7.500 millones de pesos ni ahora, y menos cuando se compró. Además se compró con un seguro de cobertura cambiaria que hace que tú vas a pagar lo que vale el dólar en ese momento, ni un peso más. No hay manera. Sí, entonces el avión costó en ese entonces 8 pesos costó $1,795,000. ¿Tan barato? Sí. Y el dólar es más, es $1,695,000 en ese entonces. Y el dólar estaba como a 8 pesos. En 3.50. Sí. No, todavía estaba muy bajo. Entonces, la cosa es
el gobierno, Banobras lo adquiere, se lo arrienda al gobierno, el gobierno lo está pagando caro, pero si tú te fijas, pues que Banobras te lo arriende tu gobierno federal, pues es como si la mano izquierda le presta a la derecha. Sí, sí, sí. ¿Ok? Pues, gobierno. Bueno, finalmente pues le pusieron todos los impuestos que quisieron y lo llevaron a ese precio al final de ese arrendamiento, con el mantenimiento y todo, pues puede llegar a los 7.500 millones de pesos, pero eso no quiere decir que valga 7.500 millones. El mercado está ahí reflejado, un 2015-10, guión 9, vale 150 millones de asking price, su precio de adquisición puede ser 130. Price es el precio que piden, solicitan. Sí. Pero ya se nos está acabando el tiempo. A mí me encantaría hacerte una pregunta un poco comprometedora. Supuestamente hasta el 22 de abril es el plazo para ofertar por el avión. ¿Vas a ofertar otra vez? A ver, yo ya puse sobre la mesa una oferta. Porque eres el único, Sí, participó Lamborghini Latinoamérica, participó Sparfel and Partners, que es una de las compañías de aviación más grandes, radicada en Suiza, de aviación ejecutiva, comercial y militar de Europa. Y el señor no contestó. Bueno, entonces, ¿lo vas a hacer? no voy a entrar, porque ya dije que yo no iba a entrar a una serie de tropelías y nunca jamás, y bases que lo único que hacen es ser parte de un juego muy perverso que tiene la presidencia. Le ofrecimos no solo por el avión presidencial, le ofrecí en lo personal por el TP-02 y además le ofrecimos comprar 21 de los 35 aviones de los que en ese entonces hablaba. Nunca contestó de ninguno, estando todas estas compañías. ¿Por qué? Sí. Lo que pasa es que Gustavo fue el único que ofreció comprar el avión presidencial, no sé si lo recuerdan, en la campaña. El 22 de agosto. El 22 de agosto del año pasado. De que tomara posesión López Obrador. Me acuerdo que me contabas de que fuiste a entregar la carta personalmente, ¿nunca te recibieron? O sea, ni siquiera te recibió. No, me recibieron la carta, pero él no. Pedí en una segunda carta una audiencia para hablar con él y explicarle las bondades de la oferta que le podíamos hacer una vez que se inspeccionara el avión. Yo hoy te digo una cosa y se lo digo a los mexicanos, un avión de lujo, ustedes lo pueden buscar en controller.com y buscar, no esa serie porque no hay, pero vamos a decir el antiguo avión presidencial, el 757, busquen un avión de esos VVIP. Y entonces van a ver verdadero lujo. El avión presidencial, como está puesto, es muy austero. Me alegro que no me lo hayan vendido porque hubiera sido el peor negocio. Ellos hablaban de que estaba configurado para 280 personas con todo lujo. No dijo que hasta cocina tenía, en la ignorancia de que se llama restaurante. Ajá. Sí. Y dime una cosa, rapidísimo. Sí. ¿Qué pasaría si nadie lo compra? Ahí se queda, se va a oxidar, se va... Pues, a ver, alguien métase en la cabeza del titular del Ejecutivo para saber qué está pensando. No, yo no me quiero meter ahí. No, ¿qué pasaría con el avión? No, lo va a dejar en Victorville, en esta... ¿Cuánto cuesta dejarlo ahí? Muchos miles, cientos de miles de dólares. Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos de que nos hayan acompañado. Y de nos todos quedamos sus con comentarios. temas sobre la mesa. Muchísimos, caray, es tan rico platicar todo esto. Y sobre todo, bueno, ya sabes que estamos generalmente metiendo estos temas en la mesa, pero diario nos abruma porque son demasiados los temas que tiene. Es un presidente se engolosina con todo y se nota que no tiene porque tiene audiencia 7 días a la semana, todas las mañanas. Es un sistema que está funcionando bien en la, propaganda. Vámonos. Bueno, que estén muy bien, nos vemos el próximo martes. Perfecto, gracias. Cadena Internacional presentó